Bien, señoras y señores, seguimos con los informantes y conversando con el diputado por Santiago y por el partido de la Fuerza del Pueblo, Félix Michel. Marino, te decía que lo que hace falta es la voluntad política, ¿verdad? Porque si la Constitución es tan clara, y hay un tribunal constitucional ahí, Sí. que es el guardián de esa Carta Magna, y establece la forma de modificarla, y la forma es consultando al pueblo, porque es un principio fundamental. Pero no está ustedes no han aprobado, ustedes los diputados Déjame llegar ahí. lo tienen trancado. Déjame llegar ahí. Okay. Cuando tú hablas de los diputados, es el cuerpo, Sí. pero la mayoría es que decide. Entonces yo siempre he dicho que la misma voluntad política que existe para aprobar un préstamo, Ajá. es la misma voluntad política, deseo, energía y pasión que debe existir para aprobar el Código Que Penal. debe. Que debe, para el Código Penal, para la ley de referéndum. Exacto. ¿Por qué entonces no se hace? ¿Sabes por qué? Falta de voluntad política. ¿Por qué está la falta de voluntad política? Por dos cosas, en los dos casos. En el Código Penal, porque el presidente actual, cuando fue candidato, prometió las causales a un sector de la sociedad. Usted, espérate, Michel. Sí, tú has dado duro, ha dado duro ahora. Ha metido el clavo hondo. Tú entiendes, y ahora yo lo entiendo también, que en este periodo, donde el PRM tiene todo el poder legislativo, puede aprobar el Código Penal. Evidentemente, no, y lo podía en la pasada también. Ahora, ¿por qué no lo hace? Déjame llegar ahí. Ay, Como ellos prometieron las causales, se comprometieron con un sector de la sociedad. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? En el anteproyecto que existe en la Cámara no contempla las causales. La dejaron para una ley especial aparte. Sí. Ahora, si ese código lo aprobamos, el cuerpo lo aprueba y va al Senado y va al Ejecutivo para que lo promulgue, para que sea ley, entonces él va a tener que decidir si lo promulga o no. ¿Quién es el dueño del código? Entonces, Espérate. Félix, qué poderoso es el dueño del código. Porque ese código parece que tiene dueño. Pero es que si lo promulga sin las causales va a quedar mal ante los sectores. No, pero olvídate de eso. Ya. Olvídate de eso. No podemos ponernos a pensar y hablar sobre un grupo de gente. No. Hablemos de la sociedad en general. La sociedad en general sufre la consecuencia de la impunidad. Sufre la consecuencia de que hay mucha gente que comete todo tipo de delitos en la sociedad y no cae preso con ese código. Entonces, las tres causales podemos ponerla a un lado y discutir eso, que eso es familiar. Eso es muy humano y no tiene nada que ver con lo criminal, porque tú no puedes ligar una cosa tan humana como es el código, como es las tres causales, ¿me entiendes? Con un tipo que haya matado a 10 personas y haya violado a un niño. No, óyeme, eso es una trampa. Estamos de acuerdo. Para mí, las tres causales, y que me excusen las mujeres que están luchando con eso, porque la sociedad está dividida. O sea que es una dictadura lo que quieren imponer con las tres causales. Además, porque eso está dividido, pues eso también lleva un referéndum. Lo que sí lleva un referéndum es las tres causales. Ahora bien, el Código Penal, no. Ese no. Ese tiene que... los jueces, tú como abogado que eres, ¿verdad? Los jueces, la sociedad en general, quiere que los delincuentes sean castigados y que no perima el que se roba 10 pesos del Estado, no perima durante 100 años. Porque eso es lo más sagrado que debe haber, ¿verdad? Las propiedades públicas. ¿Por qué la ley de referéndum no es aprobada? Por la misma falta de voluntad política, porque es un instrumento popular de expresión que, bueno, lo puede utilizar el gobierno para consultar. ¿Y por qué usted dice, no es irresponsable eso, de decir que es un solo partido? No hay quienes se oponen. Pero vea que es matemático. Hay un quórum matemático. O sea, yo no puedo inventarme que mi voto es doble o triple. Eso está ahí. Lo establece el título tercero de la Constitución de la República cuando crea el poder legislativo y sus atribuciones. O sea, yo no puedo saltar eso. Mi deseo no puede ir por encima del marco jurídico. O sea, vamos a suponer que alguien esté de acuerdo con la pena de muerte. Está bien, está de acuerdo, pero la Constitución lo prohíbe. Su deseo no puede ir por encima de eso. Claro. Entonces, la ley de referéndum está estancada también por la misma falta de voluntad política, porque es un instrumento que lo puede utilizar cualquiera si requiere las condiciones. No solamente el gobierno puede consultar. No, claro. Si usted consigue las firmas necesarias y los sectores, entonces podemos someter al debate, al escrutinio público, cualquier tema importante que perjudique al mismo gobierno.
Entonces ahí el temor, porque tú me dirás por qué sencillamente el anteproyecto está diseñado y lo estudiamos en la Comisión de Recursos Humanos, lo estudiamos y es un buen proyecto y tuvo un informe positivo, favorable. Yo fui parte de esa comisión. Y entonces, ¿por qué no se pone en agenda y se aprueba? Porque no existe la voluntad política para hacerlo, porque entienden que eso le puede perjudicar en un momento. Ahora quieren, a la brava, a la fuerza, obviando el marco jurídico, interponer una reforma que dicho, nadie está en eso. Pero bueno, es mayoría. A los sectores, pero se consulta a todos los sectores para un referéndum, o es un partido que puede reunirse y convocarlo. ¿Cómo es? No he visto la ley, el proyecto. El referéndum lo organiza la Junta. Y entonces hay varios requerimientos. El anteproyecto puede ser que se apruebe otra cosa. Sí. Y entre uno de ellos es que cualquier sector que reúna X miles de firmas puede solicitar. Y entonces la Junta empieza a armar, tiene la facultad de hacerlo, ¿no? Sí. El Congreso también. Y entonces el tema es que eso conlleva una propaganda. Eso conlleva una consulta, que es un instrumento bellísimo de la democracia. Claro que sí. Bellísimo, o sea, claro porque ahí usted puede preguntarle, una consulta popular. Usted puede preguntarle al dominicano de todo lo que usted quiera. Claro. Una especie de encuesta, ¿no? Y entonces, en base a eso, pues entonces se encaminaría a una verdadera reforma. Es lo que entiendo. Bueno, sí, pero ¿y por qué entonces? Eso viene, todos esos proyectos de ley vienen rodando en el Congreso 10 hasta 20 años, como el caso, por ejemplo, del Código Penal, que tiene más de 20 años. Sí. Y no se aprueba. Y se mantiene ese se ha aprobado que está ahí, se ha aprobado 2 veces. Que ese es el código que le permite a un abogado también decir que va a pagar el país si no le dan su cuarto y no lleva ninguna penalidad. Cuando el pueblo dominicano va y dice, ¿qué autoridades que tenemos? Porque se supone que una persona que haga eso debe ser llamado inmediatamente por el DNI, porque eso es seguridad nacional. Eso es desestabilizar el país, ¿verdad? Y eso conlleva una penalidad. Nadie lo puede hacer. Nadie de manera particular. Pero si hubiera un código penal que respaldara una constitución y a un pueblo, ¿verdad?, que debe ser respetado, ¿verdad? Ninguna persona en particular, ni abogado, ni médico, ni nada, puede pararse y decir, yo apago el país. No. Es decir, en Estados Unidos tuviera más soga que un andullo, como decimos nosotros aquí. Ahora mismo, entonces, esos códigos y esas leyes, esos mamotretos, que podíamos llamarle, son los que permiten esa vagabundería y esos abusos contra la sociedad. Yo difiero de ti. Lo que lo permite es la falta de templeza y carácter. Ay, si la ley, pero tú vas a decir que estoy violando la ley. ¿Cuál ley? Pero tú vas a decir, si tú agarras preso a ese abogado, vas a decir que estás violando la ley. Los procesos judiciales están ahí, hay una fiscalía. O tú piensas que la Procuraduría de la República solamente para la corrupción de algunos políticos. No, hay una Procuraduría para el tema eléctrico, está ahí. Sí. ¿Entiendes? Entonces, a veces nos dejamos envolver de que todo se resuelve con una ley, cuando hay muchísimas leyes que no se aplican. ¿Qué detiene a quién para hacer una acción judicial? Eso es verdad. La falta de voluntad política para hacerla. Pero, ¿Qué ley hay que crear para que la policía actúe adecuadamente? O sea, cuando se somete a una persona, oye, para ponértelo, una persona que está sometida por manejos turbios de 20,000 millones de pesos, que la sociedad puede resolver cualquier problema con eso, ¿verdad? Entonces, la ley dice, lo primero es que no se le puede incautar. O sea, la sospecha no vale, pero tampoco los hechos fehacientes, que ya está ampliamente aclarado y que ya se vislumbra, se ve que hubo malversación, que hubo mal manejo. En cualquier otro país, lo primero que hace es se bloquea todas las cuentas de esa persona, ¿verdad? Porque el dinero del Estado es sagrado. Y si usted cogió algo del Estado, pues usted sabe que tiene problemas. Hasta 5 pesos que tú te cojas del Estado, está contaminado toda tu riqueza. Queda contaminada. Porque tú le metiste 5 pesos del Estado. Entonces, ¿qué hace el Estado? Te bloquea todas las cuentas y todos tus bienes, hasta que se diga lo contrario. Y ahí viene el juicio de que si usted tuvo, sí, usted tuvo aquí. Entonces, sí, pero que aquí no. Oye, aquí, no, pero que esto no. El asunto es que el tipo de los mismos cuartos que se cogió,
le da 50 millones de pesos a un abogado para que lo defienda, tenga. Entonces tú dices, ¿y de dónde él sacó los 50 millones? Lo primero es que el que se mete a político sabe que no se puede hacer rico siendo político. Tiene que salir. Nadie político rico es serio. Todo ese dinero es del Estado Dominicano. Nadie político. Tú no me lo puedes justificar con nada. Si hiciste, porque siendo tu funcionario público, si hiciste un negocio de cerdo, eso es tráfico de influencia. Porque tú eres diputado. Eso en toda parte del mundo. Solamente en el muladar llamado República Dominicana, eso no se estila. Ningún político puede ser rico. Ninguno. A menos que no sea apellido Fettuccini y venga con su dinero desde abajo. Y precisamente por eso los ricos no se meten. La mayoría no se mete en política. Porque cada rico que se mete en política contamina su trayectoria. De rico, de líder económico, que puede ser, metiéndose a político. Fíjate cómo está pasando en el caso de Donald Trump, de Joe Biden, que toda su trayectoria que ellos han hecho ha sido ahora puesta en el tapete. Porque, bueno, ellos decidieron, dicen, no, yo cambié el poder por eso. Pues está bien, pero tú, como político, no te puedes hacer rico. No puede venir de que tú eras pobre y que ahora eres rico, porque todo ese dinero, en la percepción popular, es propiedad del Estado Dominicano, porque usted no era rico cuando usted entró. Y se supone que ser político es un desprendimiento, no a ir a enriquecerte. Mira, Marino, la sal y el azúcar lucen igual a la vista, pero son diferentes. Te digo esto porque a veces uno piensa que alguien tiene la verdad absoluta de algo, y eso es muy relativo. Lo que tenemos son puntos de vista diferentes. Y hay ingenieros que yo lo veo en política y tienen muchos recursos, porque construyen y son políticos. Hay médicos que yo lo veo en política, que son diputados, que son buenísimos, que yo lo veo en sus clínicas y tienen muchos recursos, muchísimos. Sí. Y hay abogados que yo lo veo en política, con bufete de abogados, y tienen muchos recursos. Pero que vinieron, bueno, hay dueños de negocios comerciales, como sí. Te voy a poner uno, como banca de apuestas, que es legal, que son políticos y tienen muchísimo dinero. Sí. Y así te puedo citar renglones. O sea que mi punto de vista es diferente al tuyo en cuanto a eso. Todo depende de la persona. Cada quien es cada quien. Tu experiencia no es la misma que la mía, ni tu forma de ver la vida. Yo no puedo meter en un saco a todo el mundo, porque, por ejemplo, eso puede aplicar a los periodistas. A todos. Pero perdóname. Pero cuando tú haces el listado, tú te quedas en los políticos. Tú no dices, bueno, pero los militares, los policías, tú cortas. Pero escúchame, ahí tengo que entrar, porque yo estoy hablando de políticos. O sea, es que tú, en la libertad económica, de empresa, pero déjame tú puedes hacerte rico como te dé la gana. Pero déjame concluirte. Yo tengo amigos militares que su familia tiene muchos recursos y son militares. Y entonces, por la teoría general que los militares... Me estás desviando. No, te estoy ampliando mi punto de vista. Político, es que cuando tú entras a servirle a la sociedad, cuando tú vas a servirle, el servirle a la sociedad es un desprendimiento. No es que tú te vas a enriquecerte ahí. No. Tú, al contrario, tú lo que vas a aportar. ¿Qué quiere decir eso? Eso no tiene nada que ver. Entonces, tú no puedes eso no tiene nada que ver, porque si tú eres ingeniero y decidiste y tienes tus recursos y construyes y eres regidor, a ti no te pueden castigar por eso. Ahora, si tú usaste fondos públicos, si tú fuiste funcionario público y utilizaste fondos públicos, vas a hacer mucho daño. ¿Entiendes? El que entra con esa visión a la política le hace mucho daño a los pueblos. Porque los pueblos, los servidores públicos, oye, ¿cómo que se llaman? Servidores públicos, eso es como un sacerdocio. Aunque hoy en día sea un latrocinio, un robo, un crimen, por donde quiera. No, pero eso se crea como un sacerdocio. Usted es como el que dirige un edificio, el presidente de la Junta de Vecinos. No es para enriquecerte. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Es para servir. Entonces, contigo. por eso mismo, la gente se cansó porque hay una exageración ya
en esos hechos. Pero Y se ve pero yo que estoy no hay contigo. justicia ni nada. Ahora, ¿quiénes manejan los fondos públicos? O, En su porcentaje importante, el grosor. o los políticos, los administradores. Exactamente. Los administradores. Los ministros, Y el administrador tiene que ser político. Tú no dejas que no te diga. Los administradores políticos, Claro, los administradores, sí. los directores generales, los ministros, los incumbentes organizan manejan el mayor porcentaje de los recursos del Estado. Sí. Es un porcentaje altísimo. ¿Y a dónde va ese presupuesto del Estado? En su porcentaje. Servicios públicos. Exacto. ¿Y a dónde va? A los suplidores. Claro, exacto. Exacto. Porque son los que producen, los que venden, los que construyen. Pero tú no puedes ser suplidor. No, claro que no. La ley lo prohíbe. Claro. La ley lo prohíbe. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, yo lo que tengo que salir en contra de entrar todo el mundo en un saco y batir el saco y aquí todo el mundo es malo o es corrupto. No, o eso, es malo. pero Porque, por error. ejemplo, los que menos recursos manejan, Sí. o decir, son los legisladores. Si tú lo comparas con un ministro, si tú lo comparas con lo que tú quieras, no tiene ni siquiera Sí, comparación. pero por ahí no es que vamos. Yo estoy hablando de que si usted entra en unas condiciones como legislador, usted no puede decirme mañana que usted salió de ahí con tantos millones de dólares si usted no lo tenía. ¿De dónde usted lo sacó? Pero yo ¿Cómo quiero- usted lo hizo? Yo quiero que tú me digas 3 ejemplos. Porque de- usted de hizo una eso. pausa para usted ser legislador. Usted está haciendo una pausa en su vida. Es una pausa que usted está haciendo. Porque al entrar ahí, usted tiene que entrar con un infrarrojo para ver qué usted lleva, si no lleva armas, cuánto usted lleva, como cuando tú llevas a los Estados Unidos, cuánto dinero usted trae. Aquí no se puede pasar más de 10 mil dólares. Exacto. Uy, no puede salir, ¿verdad? Con otro tanto, con más de eso. O sea, eso tiene un marco, ¿verdad? De honestidad, ¿verdad? De nobleza, para usted ser un servidor público. Y para usted entrar, como algunos dicen, mano limpia. Mano limpia. Usted no puede salir con la mano llena. Si usted entra así, Pero yo estoy de acuerdo contigo. Hay que respetar los fondos públicos. Yo estoy de acuerdo contigo. Estamos de acuerdo. Y la ley establece una declaración jurada entrando y saliendo. Eso es muy fácil. Yo estoy de acuerdo contigo, totalmente en eso. lo que pasa es que yo apelo a ti a que proponga una ley que lo establezca, ¿no? Para salir del vertedero de Duquesa. Una ley que establezca eso. ¿Se establezca qué? O que establezca la pulcritud, la honestidad. Pero que eso está Y la- establecido. está establecido. ¿Y por qué no lo cumplen? Voluntad política. Fíjate, aquí se puso, por ejemplo, el barrilito, aquí se puso, eso no existe en ninguna parte, ni Pero, que darle o sea, unos cuartos. Todavía tú no sabes que Barrilito en la Cámara de Diputados no existe. No existe el barrilito, Tú nada no más sabes. los Hace senadores. más de 10 años. La- Que era un fondo liquidable, un fondo transparente. ¿Y cuál es el fondo que hay ahora? ¿Por qué Un lo fondo- cambiaron? Un fondo transparente, mira. Era de 50.000 pesos. Y entonces tú tenías que liquidarlo todos los meses. Sí. Una receta, fulano, un colchón. fulano. Eso lo quitaron hace 10 años. Y ahora ¿cómo le entra? Existe en el Senado $1 por habitante, creo que, por cada habitante de la población. Sí, o sea, eso Pero también. todavía tú sigues repitiendo que existe Sí. el barrilito, porque está en el subconsciente colectivo. Porque en el Senado existe el barrilito. Bueno, pero tienes que decir en el Senado esto. Existe el Por eso- barrilito. Pero por eso- ¿cómo por ¿por eso qué lo yo- cambiaron? Por eso, no, Porque eso- nunca se ha legislado en contra del billete en la Cámara. Dime, no existe. ¿por qué que lo tú- cambiaron? que tú- Pero dime por qué lo cambiaron, por nada. el barrilito. Lo que tú no conoces, lo que tú conoces como barrilito y el pueblo que le puso ese nombre, ¿no? Sí. Que ni siquiera barrilito, era cofrecito que le decían. el cofrecito. Eso lo eliminaron hace como 10 años. O sea, de la Cámara de Diputados. Pero Pero ¿por qué claro. lo que yo quisiera que tú me dijeras, que sea honesto con eso, y me dijera qué número le pusieron No, o qué colores? Que fue eliminado. Lo que pasa es que... Sí, pero ¿cómo ahora le entra? Oye, es que tú tienes tu punto de vista y tú piensas que esa es tu verdad. No, pero ¿por qué le entra? Y tú quieres que yo te o sea, diga... tú quieres que yo diga que ellos se bajaron No, tú quieres, esa entrada. tú quieres que tu verdad yo la coja como mi verdad y te la repita, No, porque no, eso Félix. te va a ser agradable a Félix. tu oído. Félix. Es como los que cantan, que tienen que escucharse, cantar bien, para poder cantar bien. Entonces tú quieres que tu verdad yo la incorpore, No. te la repite, te la devuelva, y entonces ahí tú vas a ser muy feliz. No, Félix. Tú tienes que entender que son puntos de vista diferentes. No, Félix, yo lo que digo es que aquí nunca los legisladores nunca han legislado en contra de ellos y mucho menos en contra de su billete.
en contra de su dinero. Entonces yo lo que quiero que tú me digas, ¿y qué figura? Que te lo repita. ¿Por qué figura lo cambiaron? Que lo eliminaron. Pero ¿por qué? ¿Por dónde? Entonces, búscate tú la figura. Ahora, yo te voy a decir una cosa a ti. Eso existe el acceso a la información pública. Sí, no quisiste. Y la prensa. No quisiste dar. Muchísimas gracias, Félix. Espero que tenga éxito y que haga buenas propuestas en favor de todo ese público, de toda esa gente, principalmente la gente más necesitadas, ¿verdad? Que tú debes pensar en ellos y hacer algo porque las cosas cambien, para que las cosas mejoren en su vida. Así es. Gracias. Diputado Félix Michel por Santiago y por el partido La Fuerza del Pueblo. Muchísimas gracias. Señores, hasta aquí los informantes. Los informantes de Marino Guzmán.